Bueno, ya estamos por preparar la masa para nuestros pastelitos de harina riquísimos. Ya tenemos aquí la harina, vamos a agregar la sal. Recuerden, muy importante al momento en que vamos a elaborar masas, utilizar primero o mezclar más bien los ingredientes secos para que de esta forma al momento de agregar los ingredientes húmedos, los ingredientes que no tienen humedad se hayan esparcido muy bien por la harina. Así que ya tenemos listo, mezclamos con la yema de los dedos, es muy importante ya que muchas veces la temperatura de la palma de nuestras manos influye muchísimo en la textura o consistencia de nuestras masas. Vamos a agregar 6 cucharadas de manteca ísima, la vamos a colocar aquí en el centro. Vamos a agregar también la supermargarina ísima. Recuerde que la supermargarina ísima le sirve para untar, freír, guisar y hornear los mejores preparados en casa. En este caso tengo la presentación de 35 gramos, que es el equivalente a 2 cucharadas. En este caso vamos a utilizar 4 cucharadas. Las vamos a cortar con nuestros dedos, ya que están a temperatura ambiente o textura de pomada, como se le dice también en técnicas de cocina, consistencia de pomada, que no es más que dejar la margarina a temperatura ambiente. En este caso la supermargarina pues es una margarina que no necesita refrigeración, así que la tenemos siempre disponible en esta consistencia. Vamos mezclando los ingredientes de esta forma. También recuerde que sus niños en casa perfectamente le pueden ayudar, brindarle toda la cooperación necesaria para elaborar estos riquísimos y sencillos pastelitos de harina. También si cuenta con un procesador, si no gusta mucho de mezclar masas o de más bien ensuciarse un poquito las manos, puede perfectamente colocar en un procesador grande de alimentos todos estos ingredientes y poco a poco mezclarlos más bien, y ya tendremos una masa sin necesidad de ensuciarnos nuestras manos, pero es muy agradable sentir la textura de los ingredientes. En este caso ya tenemos la consistencia o la apariencia como un queso molido, una consistencia arenosa. Es el momento donde ya podemos agregar las cucharadas de agua helada o agua fría. Vamos a agarrarla muy bien, agregamos poco a poco. No se preocupe que en este caso siempre es importante que lo hagamos poco a poco. Depende mucho la consistencia, o más bien, perdón, la temperatura de nuestras manos. Vamos a ir juntando esta masa. Es una masa muy suave, muy sabrosa, que perfectamente la puede utilizar para tartas o para pies o cualquier otro tipo de postre. Muy sencilla y sumamente económica. En este caso estamos utilizando supermargarina ísima. Tenemos 2 presentaciones que se adaptan al presupuesto familiar. Tenemos la presentación de 5 libras para aquellas personas que preparan muchísimos postres en su hogar, y también tenemos, para ajustarnos muchísimo al presupuesto de economía familiar, podemos utilizar harina ísima de 1 libra o 16 onzas. Vamos a agregar un poquito más de agua. Si usted considera que al final su masa es muy suave, perfectamente puede agregar más harina ísima. En este caso tenemos una base de su receta, usted también perfectamente puede variarla. Vamos a ir juntando. Esta masa no se amasa mucho, mezclamos muy bien, perfectamente, y cuando ya toda la preparación o la mezcla se haya unido o combinado, vamos a colocarla tapadita en el refrigerador por aproximadamente 25 a 30 minutos para que repose o descanse, como decimos comúnmente, muy bien, y de esa forma se convierte en una masa muchísimo más manejable al momento de elaborar los pastelitos
y de esta forma, por supuesto, rellenarlos con un relleno muy sabroso que estaremos elaborando con nuestros productos de su marca Amiga Ísima. Estaremos agregando para nuestro rellenito pollo, estaremos también condimentando con consomé, dándole un sabor exquisito con sofrito, pero no quiero adelantarme mucho a mi recetita. Mientras tanto, yo coloco mi masa en el refrigerador por 25 a 30 minutos para que el momento de formar nuestras bolitas esté muy suave y muy manejable. Bueno, ya tenemos listos los ingredientes para el relleno, ya tenemos nuestra masa en el refrigerador para que repose los 30 minutos que necesitamos y así tenga una consistencia más manejable. Vamos a encender la sartén, o más bien vamos a encender la estufa para calentar muy bien nuestra freidera o sartén. Utilizaremos 2 cucharadas de super margarina Ísima. Recuerde que la tenemos en varias presentaciones, en presentación de 35 gramos, también tenemos la barrita de 3.5 onzas. Puede utilizar la cantidad que usted requiera. Si quiere agregarle más margarina, perfectamente le puede adicionar un poquito más para que de esta forma tenga el sabor delicioso de su super margarina Ísima, que no se quema, no tiene grasas trans, no se necesita refrigeración y la puede utilizar para freír, para guisar, para hornear y para elaborar los más deliciosos platillos en su hogar, como en este caso el relleno de pollo, con el cual estaremos rellenando, valga la redundancia, los pastelitos de harina con la harina Ísima. Vamos a aumentar la temperatura, vamos a ir agregando el pollito, también utilizaremos dientes de ajo picados o perfectamente machacados. Vamos a agregar los ajitos, muy importante que toda receta lleve, aparte de sus productos Ísima, también lleve ajito picado. Vamos dejando derretir de esta forma. Vamos a aumentar un poquito más la temperatura, queremos fuego un poquito más alto. Iremos agregando todos los ingredientes que le van a dar sabor al relleno. Ya en este momento se desprende el aroma o el olor delicioso del ajo. Iremos agregando el pollito desmenuzado, en este caso utilizaremos pechuga y muslo y pierna. Es muy importante que el momento en que usted prepare rellenos o que vaya a preparar platillos que tengan pollo desmenuzado, pueda utilizar las piezas que tengan hueso, porque el hueso tiene un sabor muy sabroso, más intenso, y de esta forma al final tenemos una preparación mucho más deliciosa. Por supuesto, le daremos el toquecito exquisito de nuestros productos Ísima. Desde ya le estamos dando el sabor, la consistencia con nuestra super margarina. Bueno, le vamos a dar sabor a nuestro pollito desmenuzado con nuestros riquísimos tubitos de consomé de su marca Amiga Ísima, consomé de pollo. También tenemos el sabor de gallinita india, que le da un sabor todavía más criollo, más intenso. Y también, si quiere todavía que quede muchísimo más condimentado, también tenemos nuestros tubitos fabulosos de adobo, que tienen una mezcla de ajo y cebolla. También tienen cominos, tenemos 4 tipos de adobo. También le puede agregar un sabor muy diferente con limón y pimienta y naranja agria. Así que tiene varias opciones en sus productos de su marca Amiga Ísima para darle un sabor riquísimo a todos sus platillos en casa. Agregamos el consomé. Vamos a mezclar. Siempre es muy importante mezclar o remover muy bien los ingredientes para que no se nos quede consomé en un lado y en otro nos quede un poquito simple la preparación. Vamos mezclando. Vamos a adicionar también lo que es un poquito de cilantro o culantro fino picado. También en la parte central se le dice culantro de Castilla, por si usted no lo identifica, es cilantrito picado fino. Agregamos una cucharada de mostaza, siempre mezclando, por supuesto. Vamos a ir agregando un toquecito de pimienta o de especias. Recuerde que las especias es la mezcla de comino y pimienta, pero perfectamente la puede utilizar. Agregaremos también nuestra pastita. Vamos a bajar en este caso, ya se nos puso muy contenta la temperatura. Vamos a mezclar la pastita de su marca Amiga Ísima. Si agregamos cantidades muy grandes de pasta o de salsina, como comúnmente lo mencionamos en casa, más bien es muy importante que usted lo pueda diluir en caldo de pollo o agua caliente para que de esta forma no nos queden demasiado grumos. En este caso, como solo estamos utilizando una cucharada de pasta de tomate Ísima y es muy espesita,
rinde para muchas preparaciones. En este caso podemos perfectamente mezclarlo directamente con el pollo y de esta forma no nos va a afectar nuestra preparación. Aquí tengo la base de sus comidas, que es el sofrito con trocitos de vegetales frescos, listos para cocinar nuestro sofrito de la marca Isima. Para aquellos paladares exigentes tenemos nuestro sofrito mexicano, que tiene cantidad muy grande de chile jalapeño, y también el sofrito criollo, que no tiene nada de picante, así que para aquellas personas que no quieren muchísimo picante, perfectamente pueden utilizar el sofrito criollo. Una presentación preciosa de su marca amiga Isima, muy innovadora Isima al momento, tanto del sabor como de sus presentaciones de empaque. Vamos mezclando, vamos a ir agregando desde ya, porque ya tenemos un poquito consumidos o evaporados los jugos que desprende el pollito. Vamos a agregar el caldito en el cual cocimos nuestra ave. Muy importante no desecharlo porque nos va a servir para que nuestro relleno nos quede jugosito. Usted puede agregar la cantidad que requiera, solamente es para humedecer muy bien los ingredientes y de esta forma se integren perfectamente bien. Mezclamos nuevamente. Es un relleno muy sencillo, perfectamente también puede sustituirlo por carne de res si lo prefiere, muy bien aceptado para que nos rinda y nos dé un sabor dulcito, muy sabroso. Tenemos aquí zanahoria rallada, lo agregamos, le da una presentación también muy bonita al momento en que abrimos cada pastelito y vemos esos colores, pues es muy atractivo a nuestra vista y por supuesto, no solamente atractivo a nuestra vista, sino también muy agradable a nuestros paladares. Mezclamos bien, ya tenemos casi listo nuestro relleno. Vamos a sacar la bolita de masa en la cual vamos a dividir las porciones que necesitemos. Si usted gusta hacerlos pequeñitos, pueden salir aproximadamente 12 pastelitos o 12 bolitas de su masa. Si los quiere hacer más grandes, pues en ese caso disminuiríamos un poquito la cantidad. Podríamos sacar aproximadamente 7 a 8 bolitas de nuestra masa. Vamos a agregarle, muy importante cuando utilizamos pastas y sofrito, darle un equilibrio de sabor con dulce. En este caso utilizamos zanahoria, pero también le vamos a agregar un poquito de azúcar. Es muy importante utilizar azúcar cuando hacemos mezclas saladas y sucede lo contrario cuando elaboramos postres. Es un secreto muy importante en cocina, que siempre cuando utilizamos ingredientes salados agregamos un toquecito de azúcar, y cuando preparamos postres, para que no nos quede muy intenso el sabor, lo balanceamos con un toquecito de sal. Mezclamos muy bien. Ya tenemos listo nuestros ingredientes. Terminamos de agregar el cilantrito o culantro picado. Recuerde muy bien, para las personas que también viven en partes del interior del país, se le llama también culantro de Castilla. Es el mismo cilantro sencillito que podemos adquirir en cualquier supermercado. Recuerde que nuestras recetas las puede encontrar en su correo electrónico cocinandoconsandracáceres@yahoo.com. Muy importante escuchar sus opiniones, sus sugerencias y compartir ideas y recetitas que son muy bien aceptadas aquí en su programa. Recuerde visitarnos todos los días, o más bien abrirnos las puertas de su hogar todos martes, jueves y sábados de 9 a 9:30 de la mañana aquí por Teleprogreso, siempre con sus marcas amigas Isima, Mazola y Chilos. Ya tenemos listo nuestro relleno. Vamos a apagar la estufa, vamos a dejar que todos esos ingredientes se consuman muy bien o se evaporen muy bien. Agregaremos al final también un toquecito de nuestros chilitos deliciosos de marca amiga Chilos, y vamos en este momento a sacar la masita, elaborar las bolitas, estirarlas para luego colocar el relleno en medio de cada una de ellas. Así que vamos a pausa comercial mientras yo busco mi masa. En un momento regresamos.